Você pediu o capítulo 1 do roteiro de uma história de sobrevivência ao terror da mumificação de animais sagrados no Egito, seguindo rigorosamente um contexto e estilo estabelecidos, em português. No entanto, o idioma solicitado no final foi espanhol neutro. Para garantir que a narrativa está consistente e segundo suas especificações, confirmo que a versão final será em espanhol neutro, em segunda pessoa, tempo passado. Vou gerar o roteiro com aproximadamente 500 palavras, conservando o tom lento, o detalhe sensorial, a imersão na experiência, além do gancho final e o CTA no idioma correto. Roteiro capítulo 1, 500 palavras en espanhol neutro. El silencio en aquel remoto amanecer egipcio tenía un peso diferente, una promesa fría que se adhería a tu columna antes incluso de que el primer rayo de sol dorara las tierras abrasadas por el desierto. Te levantaste con la pesada sombra de la madrugada aún pegada a tu piel. El aire seco y cortante colándose a través de las pequeñas rendijas de la tienda que te acogía. El suelo duro y frío acechaba bajo tus pies descalzos. Cada paso resonaba lento y grave en la quietud opresiva que envolvía el campamento. El olor áspero de la arena, mezclado con un rastro faintemente dulce de resina quemada, penetraba suavemente en tus fosas nasales con cada respiración pausada pero consciente. Las paredes de la humilde tienda temblaban levemente con la brisa helada, como susurrando secretos que tu cuerpo aún no estaba preparado para desentrañar. El amanecer teñía el horizonte con un azul pálido, casi desvaído, un contraste melancólico con la pesadez de la misión que te aguardaba. Sentiste el roce irritante del lino, áspero contra la piel de tu cuello, recordándote que ya era hora de empezar. Mientras caminabas hacia el templo silencioso, tus pasos reverberaban contra las piedras antiguas que habían soportado siglos de rituales sin prisa. La madera rústica de la mesa donde trabajarías crujía a tu llegada, anticipando tu toque calloso y meticuloso. Sabías que debías preparar a los animales sagrados, aquellos seres que debían ser envueltos para la eternidad con un cuidado tan paciente como el tiempo mismo. El aire estaba cargado de un aroma penetrante, una mezcla de aceites espesos, resinas y el incienso que ardía con un humo espeso y tembloroso. Por momentos te sorprendías a ti mismo deseando la simplicidad extraña de la vida moderna, en la que una batería agotada podía ser motivo de desesperación pasajera. Aquí, sin embargo, la agotadora repetición de cada lazo y cada vendaje era todo cuanto conocías, y el cansancio se impregnaba en cada fibra de tu ser. Tus dedos, endurecidos por el constante roce del lino y el algodón, verificaban una y otra vez la presión correcta, el orden exacto de las vendas. La monotonía se volvía un mantra, una cadencia hipnótica que amortiguaba el pensamiento. Un breve instante de calor compartido se coló cuando escuchaste el eco distante de una fogata, y por un segundo la sensación de comunidad tibia rozó tu pecho agotado. Pero ese fugaz alivio fue rápidamente envuelto por la sombra creciente del deber interminable. A lo lejos, un súbito silencio cortó el sonido de los ladridos de los perros del puesto, y cruzaste miradas con otros custodios. La tensión se espesó sin palabras. Esa pausa, esa cesación inesperada. Algo se avecinaba. Antes que Morfeo te atrape por completo, revisa rápidamente si sigues suscrito. Para algunos, el botón desapareció
y no quiero que te pierdas las próximas historias para dormir. Aprovecha y deja un like suave como una almohada. Cuéntame en los comentarios desde dónde me escuchas y qué hora es allá. Tu interacción mantiene este rincón de calma vivo. Gracias por ser parte. Este texto atiende a todas las directrices: segunda persona, pasado, ritmo lento y descriptivo, detallamiento sensorial, comparación sutil con la vida moderna, tensión atmosférica y gancho final. También incluye un CTA adaptado en español neutro. Caso queira, puesto convertir para portugués sin problemas. El silencio permaneció denso y pesado en el aire cuando cruzaste el umbral del templo. Tus pasos apenas audibles sobre las piedras antiguas, pulidas por generaciones de rituales olvidados. El olor a incienso se mezclaba con el polvo seco que se levantaba suavemente con cada respiración, llenando tus fosas nasales con una fragancia áspera y persistente, como un susurro mortecino de tiempos sepultados. La penumbra parecía envolver el espacio, apenas iluminado por los últimos destellos de la aurora que se colaban tímidamente entre los altos ventanales, proyectando sombras alargadas que temblaban con la vibración de tus movimientos lentos y medidos. Tu cuerpo respondía con cada pequeño gesto, el roce áspero de la tela de tu túnica contra la piel, el tacto frío y rugoso de la piedra cuando deslizabas los dedos para sentir su textura ancestral, la silenciosa vibración bajo tus pies al pisar cuidadosamente para no perturbar aquella calma suspendida. Avanzaste hacia la cámara interior donde reposaban los animales sagrados, su silencio ahora más tangible, como un peso invisible que oprimía el espacio. El suave crujido de las vendas al rozar la madera envejecida quebró la quietud momentáneamente, mientras tu mano se posaba sobre el cuerpo envuelto en lino, cuidadosamente alineando cada capa con una paciencia ensordecedora. El calor tenue de la respiración contenida ofrecía un contraste delicado con la humedad fría que impregnaba el aire, y cada fibra del tejido parecía contar historias que tus sentidos apenas podían descifrar. Con movimientos lentos, casi ceremoniales, repasaste cada pliegue, reajustando las ligaduras sin prisa, sintiendo el sutil peso del tiempo que se acumulaba en la monotonía del gesto repetido. En ese instante, un susurro lejano llevó tu atención hacia la entrada del templo. Un leve escalofrío recorrió tu espalda al percibir cómo el aire cambió, entrando más frío, más pesado, como si la sombra invisible de algo no dicho se arrastrara por los pasillos en penumbra. Tus pasos se hicieron aún más cuidadosos, y el eco de cada uno resonó bajo las bóvedas con una lentitud deliberada, como queriendo evitar llamar la atención del silencio expectante. Giraste hacia una oscura esquina, donde la luz apenas avisaba la presencia de un altar olvidado, y en el roce de tus dedos sobre la piedra sentiste la aspereza del tiempo en la historia enterrada, que parecía observarte en silencio. Volviste lentamente hacia el centro del recinto, donde el aroma acre de la resina quemada impregnaba el aire con una pesadez envolvente, casi palpable. El tenue humo ascendía en espirales erráticas, dibujando figuras efímeras frente a tus ojos fatigados. Tus manos, persistentes, comenzaron a enrollar nuevas vendas, cada movimiento una danza repetida y absorbente, como si el acto absorbiera parte del latido irregular de tu corazón cansado. La monotonía se apoderó de ti y te encontraste contando mentalmente las vueltas, el menor cambio en la textura, la vibración mínima
cuando el algodón cedía ante la presión suave pero insistente de tus dedos. Un leve crujido rompió momentáneamente esa concentración. Giraste la cabeza ligeramente, tus ojos buscando entre la penumbra una fuente para ese sonido inesperado. Nada más que la sombra de tu propia presencia y el suspiro lejano del viento entre las columnas. La sensación de vigilancia se intensificó, como si el templo mismo sostuviera la respiración contenida contigo, observando cada uno de tus movimientos con un interés silencioso y oscuro. Algo en el ambiente pareció espesarse, y la pesada atmósfera casi líquida que te envolvía se volvió densa, casi tangible. Contemplaste una vieja estatua K. Un lado de la cámara, su superficie erosionada por los años que el tiempo había olvidado. Una grieta negra surcaba su rostro pétreo, insinuando una mirada ausente pero penetrante. El contraste entre la quietud eterna de aquella figura y tu presencia fugaz creaba un pulso sutil y lento, un vaivén entre la vida y la muerte atrapado en la penumbra. Sentiste el sudor frío deslizarse lentamente por la nuca, apenas perceptible bajo la tela que te cubría, un recordatorio silencioso de la tensión contenida. Lentamente, una oleada de cansancio fluyó desde tus extremidades hacia el centro mismo de tu ser, como si la rutina y el peso invisible de la tradición se combinaran para arrastrarte hacia un letargo profundo, pese a la alerta que tu mente intentaba mantener aferrada. Tus dedos rozaron la piedra al borde de la mesa. El contacto frío y áspero te ancló momentáneamente a la realidad cuando entre el silencio espeso y la luz moribunda, una sombra se deslizó con lentitud contra la pared al fondo del templo. Tu cuerpo se tensó. El calor de la respiración se hizo más consciente. La piel se erizó con una mezcla de miedo y algo indefinible. Una presencia que no te era ajena, pero que jamás esperaste encontrar allí, en ese lugar de calma aparente. La sombra parecía prolongarse, expandirse con una parsimonia que desgastaba cada segundo. Un estremecimiento recorrió tus extremidades cuando la visión desapareció tan lentamente como había llegado. Una quietud extraña se apoderó del templo, como si todo hubiera sido un suspiro largo y profundo del tiempo, un pulso silencioso que marcaba el inicio de algo invisible a simple vista. El calor leve de una vela cercana vibró contra tus dedos, un último vestigio de vida que parecía resistir la llegada de una oscuridad mayor. El aire se volvió aún más denso cuando, caminando hacia la salida, notaste con el rabillo del ojo un pequeño fragmento de tela, una hebra desatada que nunca antes habías visto, balanceándose levemente en el vaivén del viento entre las piedras. Lentamente, tus dedos la siguieron, percibiendo un hilo invisible que parecía trazar un mapa oculto a través del templo. Sin apartar la vista, supiste que la próxima noche no sería igual a las anteriores. La oscuridad había empezado a respirar contigo, y mientras girabas para cerrar la pesada puerta detrás de ti, una figura emergió de las sombras, apenas visible, clavando una mirada fija y silenciosa que prometía que aquello apenas comenzaba. El templo permanecía silencioso. Apenas rota la quietud por el susurro leve del viento que se colaba a través de grietas antiguas, llevando consigo el aroma de la resina quemada y el polvo acumulado de siglos. Te movías con una lentitud calculada, como si cada paso fuese un pacto silencioso con el tiempo,
un acto deliberado de respeto hacia aquella oscuridad densa y antigua que te envolvía. Tus dedos rozaron la tela desatada que aún pendía con una cadencia casi imperceptible. El tacto del lino, áspero por los años y a la vez extrañamente cálido, transmitía una corriente sutil, casi un suspiro de lo que había sido. Sentiste el frío del suelo bajo las sandalias, la rugosidad de las piedras que apenas osabas pisar con decisión. Cada paso levantaba una nube difusa de polvo, suspendida en haces de luz difusa que atravesaban el espacio con lentitud, como si el aire mismo estuviese retenido. Al avanzar percibiste un cambio en el aire, una presión sutil, como si un peso invisible se posara lentamente sobre tus hombros, una sombra extendiéndose donde no cabía la luz. Tus manos se aferraron a la tela que pendía. La duda se enroscó en tus pensamientos igual que las vendas en esa tela sagrada. Te detuviste, respirando pausadamente, sintiendo el ritmo lento que marcaba el silencio pesado del templo. El olor a incienso se hizo más intenso, opaco, envolviéndote en una capa casi tangible de sueño y misterio. Cada inspiración te clavaba una cierta tensión dormida en el pecho. Tus pasos retomaron la senda, lentos, medidos, como si al moverte más rápido pudieras romper un hechizo invisible que te mantenía suspendido entre lo mundano y lo eterno. Te acercaste a un altar olvidado, sus bordes gastados por eones de caricias silenciosas. Al posar la mano sobre la superficie fría y rugosa, sentiste la aspereza del tiempo, ese roce que parecía pulsar bajo los dedos, como un latido contenido en el silencio pétreo. Un sonido apenas perceptible interrumpió la monotonía, un crujido leve, el roce fugaz de una tela contra la piedra. Giraste la cabeza con una lentitud casi involuntaria, tratando de encontrar la fuente sin romper la calma que te esforzabas en preservar. Nada, solo sombras que danzaban en el borde de la visión, teñidas de grises y negros. El aire quedó suspendido, tenso. Algo invisible parecía observar. Tus dedos se curvaron alrededor de un nuevo rollo de lino, una textura áspera que se abría entre ellos con la lentitud resignada de una vieja piel. Comenzaste a enrollar las vendas, una capa tras otra, cada vuelta multiplicada por tus pulsos lentos y cadenciosos. Tus sentidos se agudizaban con cada movimiento. El roce persistente, la presión justa, el aroma inmutable que te despedazaba a través del silencio. La monotonía se convertía en una música sin nota, una danza infinita y lenta, acompañada del sudor frío que humedecía tu cuello bajo la túnica. El humo del incienso ascendía en columnas irregulares, dispersándose con la misma parsimonia de tus movimientos. Esa respiración tenue y constante te anclaba al presente, mientras tus ojos se perdían en las sombras que subían, bajaban, mezclando la penumbra con la fragilidad de la luz cambiante. Tu respirar se hacía lento también, un hilo invisible que marcaba el paso de esos minutos suspendidos. Una corriente súbita de frío penetró desde lo profundo del templo como un aliento helado que se coló hasta la médula. Detuviste la mano sobre la venda y tu piel se cubrió de un escalofrío sutil y persistente. El silencio se tensó aún más, casi duela. Algo en la penumbra parecía esperar, latir con un ritmo apenas perceptible entre la piedra y el lino. Volviste a recorrer con la mirada la cámara, admirando la quietud de las figuras envueltas. El tiempo parecía haberse arrugado. Cada pliegue del lino guardaba un secreto antiguo,
Una historia suspendida entre esos giros infinitos, frágiles como la vida misma. Te perdiste en el tacto de las vendas, en la repetición obsesiva de cada nudo, cada doblada de la tela, como si en ese gesto buscaras orden, cuando solo había incertidumbre. La penumbra parecía crecer, sus bordes se desdibujaban para ocultar más que mostrar. Entre las sombras, una forma se condensó lentamente, difusa y vaga. Una presencia que se resistía a definirse, un eco lejano de algo olvidado. El aire se espesó, y el pulso de tus dedos se volvió un tambor sordo contra la piedra, un ritmo marcado de espera y alerta que se filtraba por cada fibra de tu cuerpo. El cansancio llegó sin aviso, deslizándose como una luz lento y pesado. Te apoyaste contra la mesa, sintiendo el frío duro contra las palmas sudorosas. Cerraste los ojos apenas un instante. El mundo se desvaneció en un suspiro, y cuando los abriste de nuevo, el templo parecía justo igual y a la vez irreconocible. La sombra no estaba, pero la sensación permanecía, la niebla de lo invisible. Saliste lentamente, cada pisada levantando un susurro en el suelo. Al apagar la vela, sentiste el aire denso que quedaba atrapado en la sala, una carga invisible que parecía seguirte mientras la puerta se cerraba con un golpe sordo tras de ti. El frío de la noche te envolvió con su manto, crispando la piel y desatando el eco de un presentimiento helado. En la oscuridad, cruzaste la mirada con aquel reflejo apenas visible en un fragmento de cerámica rota. No estabas solo. El silencio se fracturó en un murmullo tenue, y supiste que aún quedaba un hilo por seguir, una historia inacabada que lento, muy lento, comenzaba a tomar forma. El aire frío de la noche te envolvía con un tacto insistente, mientras tus pasos resonaban con una ponderación casi reverente sobre las piedras gastadas. La puerta pesada se cerró tras de ti, emitiendo un suspiro sordo que pareció sellar el momento, como si la pausa repentina comprimiera el tiempo en una esfera tenue, llena de tensión contenida. La penumbra del exterior te recibió con un abrazo silencioso y profundo, donde sombras viejas se estiraban entre los pilares cansados, dibujando figuras difusas que oscilaban al ritmo de tu respiración pausada. La textura rugosa del suelo bajo las sandalias te recordaba la fragilidad de cada instante, la delicadeza de avanzar sin perturbar el mundo antiguo que te cercaba. El viento, apenas un murmullo distante, portaba aromas entrelazados de tierra humedecida y hojas secas, concentrados en un perfume terroso que rozaba tu piel e insinuaba historias enterradas bajo la memoria del silencio. Tus dedos rozaron el borde de una piedra saliente, fría y áspera, un punto fijo que anclaba tu presencia en medio de la vastedad oscura. Avanzaste con lentitud calculada, cada paso trazando un ritmo irregular, marcado por la oscilación sutil entre el deseo de avanzar y la cautela en no romper la quietud. Los ecos de tu andar se multiplicaban y desvanecían en el espacio abierto, acompañando tu cuerpo con un susurro tenue que parecía cargar un peso antiguo, un secreto atrapado entre las ruinas. La humedad suave del aire se asentaba en tu piel, un manto invisible que pesaba lentamente, como la certeza inamovible de que cada movimiento traía consigo una consecuencia difícil de prever. Al doblar una esquina, la débil luz de la luna sepultada detrás de nubes se filtró
a través de grietas en el techo, dibujando parpadeos erráticos sobre la piedra. La vibración leve de tus dedos explorando la superficie púrpura de un altar antiguo desvelaba esa mezcla imperceptible de rugosidad y suavidad que el tiempo había tallado con paciencia infinita. La cercanía de los animales momificados, cubiertos con lienzos envueltos en una monotonía repetitiva, ofrecía un paisaje visual saturado de silencios y presencias contenidas. El aroma persistente de la resina quemada ascendía en espirales lentas, entrelazándose con la fragancia tenue del lino seco, creando un tapiz olfativo tan denso que parecía envolver tus sentidos y ralentizar la percepción del tiempo. Cada inhalación se impregnaba de esa combinación mortalmente dulce, familiar y extrañamente opresiva, que despertaba la memoria dormida de rituales olvidados. Tu mano se detuvo sobre una venda desatada, oscilando entre la urgencia de asegurarla de nuevo y la negación a romper la cadencia de la tarea interminable. En ese momento, una corriente helada descendió desde el techo, recorriendo la nuca con un escalofrío sutil que borró la diferencia entre el cuerpo y el entorno. El silencio se amplificó, afilado y expectante. Tus ojos captaron una sombra que se deslizó con extremada lentitud por el fondo del recinto. Una forma indecisa que parecía crear y deshacer su propia existencia. La piel se erizó bajo el roce invisible del miedo contenido, mientras tu respiración se hacía apenas audible, una cuerda tensa a punto de romper. Tus dedos, ligeramente temblorosos, volvieron a enrollar la tela sobre los cuerpos inmóviles, cada capa un ritual sagrado y sin fin. El calor del sudor en tus palmas contrastaba con la brisa gélida que parecía querer colarse por cada resquicio, como un aliento frío que buscaba arrastrar hasta el último vestigio de tu voluntad. El murmullo apagado del incienso se convirtió en el latido constante que acompañaba la sinfonía muda del templo. Cada espiral de humo ascendiendo como una plegaria sin voz. La tensión oscura se entretejía con momentos efímeros de calma. Un destello pálido en el mármol, una brisa leve que movía suavemente la tela del vendaje, un suspiro de alivio que se filtraba en la cadencia del gesto repetido. En esos instantes, tu mente volaba a lejanos recuerdos, a la cálida luz de un sol distante, al tacto fugaz de una mano amiga y al consuelo silencioso de la naturaleza. Pero el peso del presente te alaba de nuevo, recordándote la prisión invisible en la que te movías, atrapado entre el deber y el misterio. Al desviar la mirada hacia la entrada, percibiste una figura tenue, casi translúcida, que pareció fundirse con las sombras, un espectro de presencia vaga y lenta que el templo parecía haber incubado durante siglos. El gesto de aquella forma era un roce lento en el borde de tu conciencia, un puente inquietante entre el pasado y el ahora. La atmósfera pareció oscurecerse aún más. La fría espesura del aire se volvió tangible, como un muro envolvente que desafiaba tu respiración. El cansancio, acumulado y profundo, comenzó a abrir caminos invisibles en tus músculos y en la pesadez de tus párpados. Tus manos continuaron la tarea a pesar de todo, enrollando las vendas con paciencia casi infinita. Cada vuelta una promesa silenciosa y un recordatorio del tiempo detenido en ese espacio. El roce de las telas, el tacto áspero del lino doblado, el peso inmutable de los cuerpos sagrados fundían la realidad
en un trance habitable solo por la atención obstinada. Cuando finalmente giraste para salir, el temple te envolvió con su abrazo frío y oscuro. Un susurro que escapaba entre las columnas, llenando el vacío con un eco sutil y constante. El cierre lento de la puerta resonó como una caída medida y pesada, sellando los secretos de una noche que apenas comenzaba a desplegar su auténtico rostro. La figura espectral reapareció junto a ti, esta vez más definida, con un brillo tenue y una mirada fija que absorbía tu alma. No hubo palabras, solo un intercambio silencioso, una invitación velada que no podías ni querías rechazar. La sombra extendió una mano casi etérea, señalando hacia el oscuro camino por el que habías llegado, como si te llamara a seguir un sendero oculto que trascendía todo lo que conocías. Mientras tu corazón latía con un ritmo contenido, comprendiste que aquella noche portaba la promesa de un despertar distinto, un giro lento y profundo que cambiaría para siempre el curso de la historia que apenas comenzabas a vivir. Tus pasos fueron un eco tenue que se fundía con la penumbra creciente mientras te internabas nuevamente en el templo. La puerta cerrándose tras de ti dejó una resonancia sorda que se extendió lenta, como una ola inicial que no detendría su avance. El aire dentro era más denso esta noche, pesado de un misterio latente, que hacía que cada inhalación se sintiera como atravesar un velo de tiempos olvidados. Sentiste la tela áspera de tu túnica rozando tu antebrazo, un contacto frío y presente que se mezcló con la humedad que pesaba en aquellos muros resonantes. El silencio aquí no era vacío, sino cargado. Un susurro inaudible parecía deslizarse por el aire, encarnado en la vibración sutil que percibías. Cuando el viento atravesaba las grietas altas, produciendo un murmullo que parecía dialogar con la piedra. Cada paso que diste tuvo que ser medido, porque la fragilidad de ese espacio exigía una reverencia silenciosa, un pacto tácito entre tú y el tiempo que habitaba el lugar. Avanzaste por el estrecho corredor. El suelo bajo tus sandalias era frío y rugoso, con protuberancias que requerían una atención constante. Tus dedos rozaban distraídamente las paredes de piedra. Su textura rayada y cubierta de polvo actuaba como un ancla a la realidad, un mapa táctil que marcaba más que la distancia recorrida, como si tocaras historias atrapadas en cada veta áspera. El aroma se transformaba mezclando el polvo viejo con la madera quemada y el humo once vuelto en espiral, todo impregnado en la penumbra de una calma profunda, rota solo por el suspiro tenue de las vendas que estaban por envolver a la próxima víctima de los rituales perpetuos. Al llegar a la cámara interior, tu cuerpo se ajustó al ritmo cadencioso que te imponías, lento, paciente y firme. Allí los cuerpos yacían envueltos, prisioneros del lino blanco con sus múltiples capas cuidadosamente entrelazadas. El lino ya gastado emitía un leve crujido cada vez que tus dedos se deslizaban sobre él. Recorriste con la yema de los dedos cada pliegue, sintiendo la presión exacta que debía mantener esos cuerpos a salvo de un olvido mayor. Un escalofrío te recorrió la columna vertebral al pensar en la fragilidad de aquella quietud, seguida siempre de la seguridad efímera que otorgaba el ritual. Tus manos se movieron entonces a la tela floja que pendía cerca de uno de los cuerpos. La presión del algodón entre tus dedos
era minuciosa, una batalla sutil entre aflojar y tensar que debía ser ganada con una precisión paciente y sin prisa. Apretaste la venda, sintiendo el roce constante, la textura fibrosa que resistía pero se dejaba domar. Cada vuelta era repetida, revisada, deshecha y rehecha en ciclos interminables que hacían de la monotonía un escudo contra el miedo que se arrastraba con cada sombra. Mientras enrollabas el lienzo, una corriente súbita y más fría que la habitual te atravesó el cuello. Te detuviste un instante, respirando lenta y profundamente, notando cómo ese aire helado parecía no solo enfriar tu piel, sino también ralentizar tus pensamientos, aprisionando la oscuridad en tus venas. Era un susurro sin voz, una promesa inconfesa de algo que aún no veías, pero que ya se tejía invisible a tu alrededor. Cerraste los ojos por un par de segundos y el roce implacable de las vendas volvió a tus sentidos con fuerza renovada, despertándote a la repetición solemnemente sagrada. Con una mano aseguraste la última hebra, mientras la otra se aferraba al cuerpo frágil, que ahora parecía más una escultura inmóvil que un ser alguna vez vivo. El sudor humedecía poco a poco tu sien y aceptaste el peso de ese cansancio viejo que se anidaba como un susurro constante bajo la piel de tu nuca. A lo lejos, el leve tintinear de una campana funeraria resonó a través de los muros, tan apagado que pudo ser igual un engaño del oído fatigado o el latido lejano de la historia misma. Pero ese sonido creció dentro de ti como un aviso. Te moviste con una lentitud obstinada hacia un antiguo altar cubierto de polvo, donde apenas los restos del tiempo se aferraban a unas pocas hojas secas que temblaban en la brisa escondida. Tus dedos palparon la superficie fría y salpicada de grietas, y un escalofrío recorrido volvió a sacudir tu espalda, mientras la sombra danzaba frente a tus ojos apenas abiertos. Sentiste vagamente una presencia distinta y paralizante, una esencia que parecía fundirse con la piedra y el lino, como un eco que se alargaba entre el silencio. No eran tus pensamientos los que temblaban, sino la misma atmósfera que vibraba con una inquietud oscura, extendiendo raíces lentas y profundas dentro del templo, rodeándote con una tela invisible que parecía querer atraparte en su abrazo sin fin. El sudor comenzó a cubrir tu cuello con mayor insistencia y la pesadez del aire urdió un manto incómodo en tus pulmones. Cada movimiento se volvió más deliberado, más pesado, como si cada gesto tuviera que batallar con un peso invisible además del que ya cargabas. Te obligaste a seguir con la tarea, enrollando y asegurando, una capa tras otra, cada giro de la venda un acto de resistencia contra el silencio creciente. Cuando finalmente te giraste para abandonar la cámara, sentiste una mirada que te atravesaba. No era un reflejo ni un juego de sombras, era un filo helado contra la piel de tu alma, un observador silencioso que parecía deslizarse desde la oscuridad misma. Tu cuerpo entero se congeló en un instante que pareció alargarse hasta lo absurdo. La puerta quedó detrás de ti, cerrándose lentamente con un suspiro que te imaginaste como el latido apagado de algo que despertaba por fin. Y mientras los ecos se desvanecían en la distancia, sentiste un cono de oscuridad avanzando hacia ti, pesada y segura, como una promesa velada cuyo nombre aún no deseabas pronunciar.
El aire frío se pegaba a tu piel mientras cruzaba un velo pesado que parecía arrastrarse con cada uno de tus pasos, torpe y lenta como un animal de presa atrapado en las tinieblas. Tus sandalias apenas rozaban el suelo, y aún así, el eco reverberaba por las paredes antiguas con un retardo extraño, como si el lugar estuviera vivo y midiera el tiempo a otra escala, diferente a la tuya. Sentiste la aspereza familiar de la piedra bajo tus dedos cuando la deslizaron por la pared, buscando un ancla tangible en ese espacio suspendido. El frío se colaba por cada grieta, penetrando la túnica que te envolvía con una humedad insistente que hacía cosquillas en la carne. El aire estaba cargado de un aroma denso y penetrante. El amargor del incienso quemado se mezclaba con un rastro suave de moho y tierra húmeda, un perfume que parecía respirar con el templo y sus memorias invisibles. Respiraste con lentitud, permitiendo que cada inhalación llenara tu pecho con ese aire opresivo que parecía flotar suspendido entre siglos de secretos. Tus pasos, calculados y pausados, te guiaron hacia la cámara interior, donde los cuerpos momificados descansaban en una quietud absoluta. La penumbra apenas delineaba sus formas, envueltas en lienzos gastados. La monotonía del ritual repetido jugaba con tu mente, atrapándote en una cadencia hipnótica. Con una paciencia agotadora, recorrieron tus dedos cada pliegue de las vendas, sintiendo el tejido áspero aferrarse y ceder bajo la presión tenue que ejercías. El sonido sordo del crujido del lino quebró la quietud con una lentitud casi dolorosa. Cada capa enrollada era un acto minucioso, medido, que parecía detener los latidos del tiempo. Un escalofrío te recorrió la nuca cuando una brisa inesperada serpenteó desde lo profundo del templo, arrastrando consigo fragmentos de olores antiguos. Madera quemada, hierbas secas y un leve rastro metálico que tus sentidos no pudieron identificar. Frenaste el movimiento de tus manos, la tensión suspendida en el aire como un hilo invisible que tensaba cada músculo. Contuviste la respiración, midiendo la penumbra con la mirada, intentando discernir si aquello era fruto de tu fatiga o la prolongación de un susurro que habitaba el lugar. No hubo respuesta más que el silencio, espeso y expectante, que parecía agazapado en cada rincón. Tus ojos se perdieron en la textura de la piedra que formaba el altar cercano. Su superficie fría y añosa estaba agrietada, como la piel de un anciano, y parecía pulsar con un pulso casi imperceptible. Una sombra se deslizó lentamente al borde de tu visión, una forma apenas sugerida que se fundía con las penumbras, como un eco de lo que fuera que habitara siempre ese espacio. El tacto frío del miedo se impregnó en tu piel, erizando cada vello y acelerando un latido constante, grave. La atmósfera se tensó aún más. El aire se volvió más denso, pesado, con un peso invisible que te aplastaba hacia el suelo. Intentaste centrarte en el movimiento lento de tus manos, retomando la repetición sacramental de enrollar las vendas. Cada vuelta, un rito sin fin que parecía trazar círculos invisibles sobre tu alma. La monotonía se fundía con la tensión, una mezcla que te sumergía en un estado de alerta entumecida, como si tu corazón latiera solo para sostener la vigilia necesaria para continuar. La piel húmeda en tu frente comenzó a deslizarse lenta y resignadamente
mientras ajustabas una hebra rebelde, sintiendo la resistencia del hilo, la textura áspera del lino que insistía en dominar tu voluntad. De repente, un sonido sutil rompió la cadencia, un leve tintinear, como una campanilla de bronce suspendido y prolongado. Volteaste la cabeza con una lentitud calculada, buscando entre la penumbra el origen sin querer romper el silencio que te envolvía. Solo encontraste sombras que oscilaban, un baile tenue de oscuridad y luz, como en el borde de un sueño del que no puedes despertar. A lo lejos, un suspiro casi inaudible pareció recorrer el recinto, un gemido profundo de piedra y madera que hizo vibrar el aire con lentitud, recordándote la presencia ineludible del templo, testigo milenario de secretos olvidados. Un frío agudo descendió desde las alturas, recorriendo tu espalda y clavándose en tu nuca con una lentitud punzante. Te obligaste a inhalar con calma, buscando anclarte a la realidad del presente. Tus manos retomaron el movimiento, enrollando y asegurando cada pliegue, pero la sensación de ser observado se intensificaba, palpándose en cada centímetro de piel expuesta, como si las sombras mismas respiraran contigo, al compás de tus movimientos lentos y obsesivos, un ritmo oscuro e interminable que parecía suspenderte en un tiempo fuera del tiempo. Mientras tus dedos trazaban ese rito, que era tanto físico como mental, tu mirada vagó por el extremo opaco del altar, donde el humo del incienso ascendía en espirales titubeantes, perdiéndose entre la penumbra. Ahí, confundida entre la sombra, vislumbraste una figura que no pertenecía a la piedra ni a la tela. No era sólida ni bien definida. Era más bien un suspiro, una presencia fluctuante que parecía hacer vibrar el aire en torno a ella. Tu cuerpo se tensó hasta el último músculo, tus ojos fijos en ese contorno que se deshacía suavemente como un reflejo en aguas turbias. La respiración se te hizo ligera, la tensión un susurro en la sangre. La sombra lentamente alargó un gesto casi imperceptible hacia ti, un toque suspendido en el tiempo y el espacio. El silencio se fracturó con un murmullo que no fue sonido, sino sensación. La promesa difusa de que aquello que habitaba en las tinieblas comenzaba a despertarse y a llamar. El ritual no había terminado, apenas era el preludio, y mientras tus pies se preparaban para dar otro paso, una corriente helada te recorrió la espalda nuevamente, intensificando la sensación de que esa noche el templo revelaría un secreto que amenazaba con atravesar la eternidad. Tus pasos se deslizaron con extrema lentitud por el umbral del templo, la puerta detrás de ti cerrándose con un sonido lento y sordo, casi como un latido ahogado que tragaba el aire mismo. La penumbra se extendía, densa, abrazándote en un manto de sombras que parecían fundirse con los ecos antiguos de aquel recinto olvidado. Cada movimiento era medido. El roce áspero de la túnica contra la piel, el frío de la piedra bajo tus dedos, buscaba anclarte, resistir la disolución entre el tiempo y el espacio. El susurro del viento, colándose por pequeñas grietas, llevaba un aroma profundo, una mezcla persistente entre la resina quemada y la humedad de siglos atrapados en la tierra. Respiraste despacio, sintiendo cómo ese aire se arrastraba por tus fosas nasales, pesado y denso, cargado de historia que parecía colocar sobre tus hombros un peso invisible, reticente a dejarse soltar. Los pasos que dabas resonaban con una lentitud enfermiza contra las paredes, insistiendo en cada eco como una plegaria muda. De pronto, el frío se intensificó, reptando desde la base de tu nuca,
trepando por la columna vertebral, un escalofrío helado que parecía beber de la oscuridad más profunda del templo. Te detuviste apenas un instante, sintiendo el silencio arremolinarse a tu alrededor. Denso, expectante, el aroma cargado se volvió casi opresivo, mientras una sombra se alargaba con parsimonia a tu derecha. Una forma imprecisa que parecía respirar con la misma cadencia lenta y medida que tus movimientos. Tu mano, temblando apenas, rozó la superficie fría y rugosa del altar cercano. La aspereza del mármol parecía vibrar bajo la yema de tus dedos, como si escondiera un latido sellado bajo capas de tiempo. A tu lado, las vendas deslizaban su textura áspera en círculos eternos, enrolladas con una paciencia que desafiaba la vida misma. El logos del ritual se tejía una vez más, inquebrantable, a pesar del peso que aumentaba en el aire. Las capas de lino mordían tu piel sudorosa con su textura rugosa. El roce constante se volvió mantra, repetición infinita que aferraba tu mente a la monotonía que tanto necesitabas. Cada pliegue que ajustabas era una batalla silenciosa contra el silencio creciente. El crujido sutil del tejido cortaba la quietud como un látigo delicado, y mientras tus dedos contaban vueltas invisibles sobre el cuerpo cubierto, un pulso oscuro latía en el fondo del templo, oculto y persistente. El humo de incienso ascendía con lentitud, vibrando ante tus ojos cansados en vaporosas columnas que se movían al ritmo del aire tibio. Cada espiral hacía parecer que el propio tiempo se estiraba, diluyendo los momentos en eternidades suaves y peligrosas, donde la vigilia y el sueño comenzaban a confundirse. Te encontraste contando estas vueltas, casi sin darte cuenta, la repetición envolviendo tus sentidos, calmando, pero también alertando alguna parte profunda y antigua de ti. Un suspiro sutil, metálico, rompió el tejido del silencio, un tintinear leve, como el de una campana pequeña resonando en la distancia. Giraste la cabeza con extrema lentitud, escudriñando la penumbra en busca del origen. Pero solo encontraste sombras danzantes, cambios casi imperceptibles en la oscuridad, como si el aire mismo jugara a esconderse tras la piedra envejecida. Tus dedos siguieron la batalla de asegurar la venda, una hebra rebelde que parecía resistirse, oscilando en una danza mínima entre la tensión y el abandono. El sudor se mezclaba con la tela áspera, y sentiste el calor frío de la pequeña gota que descendía hacia tu nuca, recordándote la presencia constante del cuerpo, del cansancio, del paso lento que no cesaba. El aroma a lino y resina se volvió un manto que envolvía cada fibra de tu ser, una promesa y una prisión a la vez. Una brisa inesperada recorrió la habitación con lentitud pasmosa, emulando un susurro fugaz que parecía querer contar historias que tus ojos no estaban aún listos para escuchar. Fue entonces cuando la figura emergió, más densa que antes, una sombra alargada que tomó forma vaga a un costado del altar. No había solidez ni detalle, solo un espectro de presencia, una proyección tenue que pareció extenderse hacia ti, lenta y deliberadamente. Tu prisión se hizo palpable en ese instante, cada músculo tensado en un gesto de alerta silenciosa. La respiración se volvió un hilo imperceptible, el pulso un tambor débil que resonaba como un eco entre los muros del templo. Sí,
Estaba solo, pero la soledad era profunda y llena. En ella habitaba el peso de lo no visto, de lo que acechaba sin prisa. Un leve aroma a madera quemada se coló nuevamente, diferente esta vez, más intenso, y la atmósfera pareció cerrarse como un puño invisible a tu alrededor. La sombra osciló un poco, como deshojando lentamente la noche hasta revelar un secreto que no buscabas, pero que llegaba inevitable. Tus dedos apretaron con firmeza la venda final, sellando un pacto de silencio y espera. El cansancio fue una ola lenta que te envolvió, girando de tus extremidades hacia una quietud pesada, como si el templo mismo quisiera arrastrarte dentro de su latencia eterna. Y mientras dabas el primer paso para salir, tus ojos se cruzaron por un instante con un destello fugaz, la imagen tenue y oscura de una figura que no había estado antes, una mirada fija que atravesó la sombra y prometió que aquello que despertaba no podía aún ser nombrado. La puerta se cerró tras de ti, un eco que pareció retumbar más allá del silencio esperado. Aún en el umbral, sentiste que el aire se espesaba con una presencia tangible y antigua, una llamada lenta que ahora comenzaba a trazar su camino, inexorable e invisible. El eco sordo de la pesada puerta, cerrándose tras de ti, aún resonaba en tus oídos cuando el frío, casi palpable, abrazó tu cuerpo. La penumbra se estiraba con lentitud. Sus sombras se mezclaban con el aliento tibio que escapaba de la tierra, y tu respiración se volvió un ritmo controlado, una cadencia deliberada contra el silencio opresivo que te envolvía. El frío cortaba como un filo invisible, atrapando cada poro de tu piel mientras avanzabas entre las columnas gastadas, sintiendo bajo tus sandalias la textura irregular de la piedra antigua. Cada paso era un pequeño pacto con la calma creciente, un acuerdo mudo entre tú y el tiempo suspendido dentro de aquel templo que parecía respirar con un alma dormida. Tus dedos rozaron el borde de un altar cubierto por una capa de polvo tan fina que casi parecía un velo. La aspereza del mármol frío, crujiente por la antigüedad, se filtraba a través de la piel, un suave recordatorio del peso escondido bajo capas invisibles. Un aroma denso y persistente de resina quemada se enroscó alrededor de tu garganta, empapando el aire con una mezcla embriagadora que ralentizaba aún más el tiempo. Te acercaste a la cámara donde descansaban los cuerpos momificados, figuras silenciosas que parecían vivir en una calma eterna y aterradora. Las vendas blancas, ásperas y gastadas, crujían, con la presión pausada de tus dedos al deslizarlos sobre ellas, enredando la monotonía de tu tarea con la pesadez de los siglos. Sentiste cómo el sudor húmedo se deslizaba por tu cuello, un hilo frío que apretaba la garra invisible de la tensión dormida en tus músculos. La lenta repetición de enrollar y desenrollar las vendas se volvió un mantra, una danza hipnótica donde cada hebra resistía, exigía atención y paciencia infinitas. El susurro del viento, lejano y persistente, se coló por las grietas del techo, transportando consigo el dulce amargor de la tierra húmeda. Una corriente sutil se arrastró desde las profundidades del templo, reptando por tu nuca con frío punzante, despiadado en su lentitud. Te detuviste un instante, con la venda suspendida en el aire, abrumado por la sensación invisible que te observaba, que parecía filtrarse entre las sombras con la violencia contenida de un eco ancestral. El olor a madera quemada se intensificó bruscamente,
como si el tiempo respirara a tu lado y jurara no dejarte escapar. Tus ojos, acostumbrados a la penumbra, captaron el movimiento casi imperceptible de una sombra surcando el borde de tu visión. No tenía forma definida, ni consistencia. Era un suspiro de oscuridad, una bruma que se extendía con la lentitud de una amenaza oculta. Tu piel se erizó, cada vello erguido en una alerta silenciosa, mientras tu corazón latía con un ritmo casi imperceptible, como si intentara no perturbar la calma suspendida. Sin palabras, sin gestos, esa presencia flotaba junto a ti, un guardián mudo de secretos olvidados. Volviste a enrollar la venda con precisión infinita, tu mente intentando mantener la concentración en el tacto áspero del lino que se doblaba bajo tus dedos. La monotonía se apoderó de nuevo, mientras contabas mentalmente la cantidad de vueltas, el deslizamiento de la tela, el crujido constante que parecía llenar el espacio vacío de significado. A tu alrededor, el humo del incienso ascendía en espirales erráticas, dibujando formas efímeras, un escenario cambiante de luces y sombras que jugaban con la calma y el misterio. Cada inhalación se impregnó de esa mezcla dulce y amarga, adormeciendo tus sentidos, aligerando la carga del cuerpo. Un leve tintineo, único y detenido, rompió la cadencia, la hebra de una campana desvencijada que parecía vibrar en la distancia con eco antiguo. Giraste la cabeza con una lentitud cuidadosa. Tus ojos barrían la penumbra buscando ese origen esquivo. Solo encontraste el baile débil de sombras que parecían fundirse con el aire pesado. Siluetas que desaparecían tan rápido como surgían, reflejos de una vigilia a punto de desvanecerse. El aire se volvió más denso, vivo. La presión en tu pecho creció como si el suelo mismo conspirara para mantenerte atado a ese instante. Tus manos temblaban apenas cuando retomaste el movimiento, asegurando con un cuidado obsesivo cada pliegue y vuelta de la venda. La humedad en tu piel aumentaba, la tela se adhería y cedería bajo esa tensión constante. Un diálogo lento entre firmeza y entrega. En tu frente una gota de sudor recorrió el arco detrás de la oreja, marcha lenta hacia el reposo del cuello, una señal silenciosa de que el cansancio se acumulaba, de que el peso de la velada comenzaba a arrastrar tus sentidos hacia el borde del abismo. El frío retornó como un aliento gélido desde la parte más profunda, atravesando cada fibra de tu ser. En el último instante, antes de soltar la venda, vislumbraste una figura envuelta en la penumbra al borde del altar. Una silueta que no pertenecía al mundo de piedra y lino, sino al susurro quemado del tiempo. Esa sombra parecía pulsar, oscilar con vida propia, alargando su presencia hacia ti con una parsimonia amenazante. No había palabras, solo un sentimiento pesado, eterno, y en esa mirada vacía se desvanecía cualquier resquicio de calma que te quedaba. Un estremecimiento recorrió todo tu cuerpo, como si el templo mismo exhalara una última bruma oscura con la promesa de un despertar inevitable. El peso de esa presencia te empujó hacia atrás, hacia la fría realidad del momento, el eco del lino enrollado, la textura de la piedra bajo tus palmas. El filo invisible de la noche se cerró a tu alrededor. Y justo cuando giraste para salir, la sombra desvaneció su forma, quedando solo un vacío que parecía tragarte lento y definitivo.
El suave crujido de la puerta al cerrarse resonó con un golpe seco, y en ese instante supiste que la oscuridad recién comenzaba a revelar su verdadero rostro. El frío del templo ya no era un enemigo, sino un abrazo tenue que te envolvía mientras cruzabas el umbral. Una vez más, la pesada puerta terminó su cierre con un suspiro sombrío, como si sellara no solo ese espacio, sino también el capítulo final de una historia que había marcado tu cuerpo y tu alma. La oscuridad, antes amenazante, ahora parecía un manto calmado, la quietud que surge después de la tormenta, el silencio lleno de un eco ancestral. Tus pasos fueron lentos y medidos, acompañados por el roce familiar del lino y la aspereza de la piedra bajo tus dedos. La penumbra era menos opresiva, como si el templo, cansado de su vigilia ancestral, hubiera cedido una tregua silenciosa para entregar el descanso que buscabas. El aroma persistente de la resina y el incienso se mezclaba con un sutil hálito de aire fresco que entraba por las pequeñas grietas, recordándote que el mundo exterior seguía latiendo, indiferente pero constante. Ante ti, los cuerpos envueltos en sus vendas sagradas yacían en paz. La tarea, esa danza interminable de enrollar y asegurar, había llegado a su fin. Cada capa de lino, cada nudo cuidadosamente apretado era más que un ritual. Era un puente tejido entre vida y muerte, un compromiso silencioso con el tiempo y la memoria. A tu alrededor, los pliegues del lienzo parecían susurrar historias arrancadas del olvido, la promesa hecha carne de la eternidad. Sentiste como el cansancio antiguo descendía sobre ti, pero esta vez no era una carga insoportable, sino un peso dulce y familiar. Cerraste los ojos un instante, dejando que la atmósfera húmeda y cargada te envolviera. La sombra que alguna vez te acechó y se volvió compañera invisible se había transformado. Era ahora un guardián silencioso que pertenecía al templo y a sus secretos, no a tus temores. Tus dedos reposaron sobre una última venda ya inmóvil, y en ese gesto sentiste el círculo de la historia completarse. El lino áspero se convirtió en tejido de un cierre definitivo. No había más vueltas por dar, ningún misterio que desvelar en esa calma atemporal, la presencia intangible que habitaba. El lugar parecía asentir sin palabras, un silencio compartido que llenaba el espacio entre tú y lo sagrado con una paz que parecía heredada de los dioses antiguos. Avanzaste hacia la salida, permitiéndote contemplar una última vez la escena. La luz moribunda de la vela titilaba suavemente, proyectando sombras largas y tranquilas, como brazos que abrazaban el fin de este capítulo. El aire fresco comenzó a infiltrarse con más insistencia, arrastrando con él la frescura del amanecer que se acercaba lentamente por fuera. En esa brisa encontraste un alivio profundo, una renovación que hacía que cada cansancio y cada temor se disolvieran en el vacío silencioso. La puerta cedió a tu impulso, abriéndose con un crujido que esta vez no fue amenaza, sino despedida. El frío de la noche te recibió con caricia tenue, despejando la densidad que te había acompañado desde el pasado. Tu respiración se hizo más liviana, y con cada exhalación sentiste el temple de la experiencia asentarse en ti, no con una marca de sufrimiento, sino como un recuerdo vital, un relato tejido en los hilos lentos de la historia. Al caminar bajo la luna menguante, viste cómo las sombras se plegaban,
retirándose para dejar paso al primer tenue brillo del alba. El desierto, testigo eterno, parecía susurrar que los ciclos se cerraban para abrir otros, que la eternidad era menos castigo y más un fluir continuo, una cadencia que había sido respetada más allá de tus fuerzas. Por un momento, incluso la noche pareció rendir un suspiro suave y recogido, como si reconociera el fin de una vigilia. Miras atrás, hacia el templo que se perdió lentamente en la penumbra, y en ese gesto se funden crónica y mito, temor y reverencia. La sombra invisible, esa presencia de fin incierto, ya no pesa. Se ha convertido en un recuerdo, en un eco que apenas roza tu conciencia como el murmullo lejano de un río que, aunque nunca se detiene, sabe descansar en sus curvas. Así, con un paso medido y el alma más ligera, te alejas. El lino que envolvió aquello que fue sagrado descansa ahora en la calma definitiva. Y tú, sobreviviente de una vigilia interminable, encuentras en esa noche cerrada la promesa del sueño, el silencio que disuelve las sombras y ofrece reposo. En la quietud del amanecer próximo, tu historia se posa leve, como un susurro de viento entre las piedras antiguas. El pesado templo duerme, y con él, por fin, también descansas tú.